Patria se abre la sesión. En primer lugar, yo quiero explicar que la presidenta de la Comisión y presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, está en un viaje oficial que está partiendo en este momento desde el aeropuerto hacia Francia, representando al Parlamento, al Senado chileno. Y me ha pedido que la reemplace por esta sesión. Quiero saludar también al senador Durana, que ha tenido la gentileza de bajar aquí hasta esta comisión. Bueno, y el senador García y el equipo. Bien. Nosotros teníamos ahora, perdón, del Ejecutivo, ¿quiénes están? El ministro. Está ya conectado el ministro, el subsecretario, está José Riquelme también, y nos han anunciado que está también el coordinador de políticas sociales y modernización del Estado, señor Andrés Hernando. No alcanzamos a verlo en pantalla, pero parece que está. Muy bien. Bien, buenos días, señor ministro, señor subsecretario, señor Riquelme. Ministro, espero que esté bien dentro de lo que las tormentas actuales lo permiten. ¿Está bien? Sí, gracias, presidente. El subsecretario sabemos que me ha operado los nervios, entonces no le decimos nada. Bien. El sentido de esta sesión entiendo que es oír la propuesta, las indicaciones del Ejecutivo y a su vez los cambios del informe financiero. El informe financiero como tal porque implica cambio al crearse esta entidad. Entonces, eso es lo que vería la Comisión hoy día principalmente y le ofrezco la palabra, señor ministro, si quiere explicar la indicación de partida. Gracias, presidente. Entonces estamos proyectando la presentación. José Riquelme les va a enviar la presentación, si es que no la envió ya para que ustedes la tengan. No la he enviado hasta ahora el señor Riquelme. ¿Lo estamos enviando? Sí. Ya, ¿están bien? Ya, me dice que está enviada, presidente. No sé si quiere que parta o esperamos que se la reenvíen a ustedes. Acaba de llegar en este minuto. No, parta nomás, ministro, si lo tenemos aquí en pantalla. Súper, muchas gracias. Entonces, bueno, justamente no voy a hablar del proyecto completo, ya lo discutimos una vez acá. Pues aquí vamos a hablar de las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley. De alguna forma lo que hemos tratado de hacer, presidente, es que hemos tratado de escuchar la discusión que hemos tenido, ¿no es cierto?, particularmente en esta Comisión de Hacienda, y estamos tratando justamente por medio de estas indicaciones poder recoger muchas de las inquietudes que habían respecto a este proyecto de ley para poder finalmente, ojalá, poder avanzar con él. En síntesis, las indicaciones que estamos presentando como Ejecutivo tienen dos partes. Primero, crear una agencia de protección de datos personales autónoma. Como recordarán, el proyecto original, lo que estábamos haciendo es que se creaba una división dentro del Consejo para la Transparencia, y esta fue una de las cosas que se discutió mucho porque estaba en el ambiente la idea de que teníamos que darle más relevancia a través de la creación de una agencia, y eso es lo que estamos haciendo justamente en este caso. Y segundo, también estamos modificando la estructura de las sanciones cuando ocurran infracciones a la ley de datos personales, de forma tal de hacerlas más relevantes, pero también más flexibles para la autoridad. Entonces, si le parece, voy a tratar de explicar justamente estas dos grandes modificaciones en las próximas láminas. Entonces, bueno, lo primero que se hace en esta indicación es que se crea esta Agencia de Protección de Datos Personales. Esta creación. Entonces, lo primero es que esta es una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Si bien es autónoma, ¿no es cierto?, tiene su patrimonio propio, tiene que relacionarse con el Ejecutivo, y la relación con el Ejecutivo y con el Presidente de la República es a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Ya, ministro, ahí volvió. Disculpe, presidente, creo que nos caímos momentáneamente, pero ya estamos de vuelta. No sé si me escuchan. Si se escucha, ministro. Sí, se escucha ya, gracias. Voy a continuar si les parece. Entonces, estamos hablando de que vamos a tener esta agencia que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Eventualmente también habíamos pensado hacerlo a través del Ministerio de Hacienda, pero nos parece que el Ministerio de Hacienda está más relacionado con todo lo que tiene que ver modernización del Estado y por lo tanto tiene que ver más con el Estado en general, pero como acá los datos y el sector público en general, pero acá, como estamos hablando de los datos personales de toda la sociedad, nos pareció mejor relacionarlo con el Ejecutivo, pero a través del Ministerio de Economía, que tiene un rol un poco más amplio. Lo que va a hacer esta agencia es que va a velar por la protección de los derechos que garantiza la vida privada de las personas y por lo tanto también de sus datos personales. Y lo que tiene que hacer esta agencia es fiscalizar el cumplimiento de esta ley. Ministro, no estamos compartiendo pantalla. ¿No estamos compartiendo pantalla? Desde el Zoom de nuevo. ¿Por qué no está? Aprovecho a saludar al señor Drago, que también se encuentra presente. Buenos días, señor Drago. Gusto saludarlo, presidente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, disculpe, no sabía que no estábamos. Entonces, bueno, el rol de esta agencia es velar por la protección de los derechos que garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales. Y además, obviamente, tiene que fiscalizar el cumplimiento de la ley. ¿Cuáles son las funciones que va a tener esta agencia de protección de datos personales? Estas son todas funciones que están establecidas, de hecho, en las indicaciones. Primero que nada, va a dictar instrucciones para regular la operación de los tratamientos de datos personales. Esto incluso vamos a poner en consulta estas instrucciones antes en la página web para que obviamente puedan llegar los comentarios, pero también para hacerlo lo más transparente posible. Se aplican las disposiciones legales en materia de protección de datos personales, se fiscaliza el cumplimiento de la ley. Y para fiscalizar el cumplimiento de la ley, esta agencia va a poder requerir toda la información necesaria para ello, solicitándoselo a los actores que así lo requieren. Va a determinar además las infracciones e incumplimientos y además los va a sancionar. Va a proponer normas legales y reglamentarias para asegurar la debida protección de los datos personales. Y además lo que tiene que hacer es que se tiene que relacionar con otros organismos del Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a prestar asistencia técnica a estos organismos del Estado en la dictación y ejecución de normativas internas relacionadas con los tratamientos de datos personales. También con estos otros organismos públicos se va a relacionarse y va a colaborar, ¿no es cierto?, en el diseño de políticas de protección de datos personales. También lo otro que va a hacer es que va a generar modelos de prevención de infracciones y para hacer esto tiene que certificar estos modelos, registrarlos y supervisarlos. Finalmente va a administrar el Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Vamos a tener un registro donde va a estar todos los cumplimientos y las sanciones establecidas, ¿no es cierto? Todo esto van a ser funciones de la Agencia de Protección de Datos Personales que se crearía a partir de esta ley. La Agencia de Protección de Datos Personales va a tener un consejo directivo que va a ser su dirección superior, ¿no es cierto?, que va a estar integrado por 3 consejeros designados por el presidente de la República, pero con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros. Un quórum bastante alto, ¿no es cierto? Van a ser consejeros de reconocido prestigio profesional o académico en materia de protección de datos personales. Van a durar 6 años en sus cargos y se van a ir renovando por parcialidades de 2 años. Van a ser cargos de dedicación exclusiva. Los honorarios de los directivos van a ser, el presidente del consejo directivo va a ser similar a un subsecretario, el resto de los consejeros van a tener un 85% de la remuneración del subsecretario. Van a ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente o de la Cámara de Diputados.
en el caso del presidente del Consejo Directivo, que va a tener a cargo la organización y la administración de la agencia, va a ser por lo tanto el jefe de servicio, va a ejecutar y dar cumplimiento a las normas y acuerdos adoptados por el Consejo, va a citar y presidir las sesiones del Consejo, va a representar legalmente a la agencia y también va a dictar reglamento interno para el funcionamiento del Consejo. Obviamente estos reglamentos internos tienen que tener acuerdo del Consejo. Asimismo va a contratar al personal de la agencia y va a ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del Consejo. En relación al personal de la agencia, que va a ser contratado, ¿no es cierto?, por el presidente del Consejo, va a estar regido por el Código del Trabajo y en el caso del personal directivo de la agencia, este va a ser seleccionado por alta dirección pública. Entonces, de forma tal que tengamos ternas de donde se puedan elegir a los altos directivos. Una de las cosas que sí tenemos que tener cuidado es lo siguiente, que la razón por la que inicialmente teníamos a esta Agencia de Protección de Datos Personales dentro del Consejo para la Transparencia es que habíamos pensado que podían haber ciertos ámbitos, ¿no es cierto?, que fueran comunes. Entonces, lo que vamos a hacer para tratar de minimizar todo tipo de conflictos entre tanto el Consejo para la Transparencia como esta nueva agencia, es que cada vez que hay una norma que pueda afectar los ámbitos de competencia del Consejo para la Transparencia, la agencia va a tener que remitir los antecedentes y va a requerir un informe para precaver estos potenciales conflictos de norma. Del mismo modo, si esto fuera al revés, o sea, si el Consejo para la Transparencia fuera el que detectara algún tipo de ámbitos similares, el Consejo va a estar obligado a la misma deferencia respecto a la Agencia de Protección de Datos Personales en el ámbito de las instrucciones que dicte el Consejo. En relación a entonces, eso es un poco lo que es cómo quedaría la agencia. Con respecto a las sanciones, que es la otra parte que se incorpora en estas indicaciones, se propone seguir un modelo de la CMF en el sentido que tenga cierta flexibilidad, pero se establecen multas máximas que son bastante altas. Por ejemplo, la multa máxima llega a ser de 10.000 UTM, o sea, más de 500 millones de pesos, a quienes traten datos personales, pero infrinjan la ley, que hagan infracción a la ley. En caso de reincidencia, esto se puede hasta triplicar. Ahora, ¿por qué decimos sí que le entregamos flexibilidad? Porque el monto de las multas, o sea, ahí establecemos la multa máxima, pero el monto de las multas se determina de acuerdo a criterios especificados en la ley, como son la gravedad, la falta de diligencia o cuidado, perjuicio producido, beneficio económico obtenido, sensibilidad de los datos tratados, capacidad económica también del infractor, reincidencia y circunstancias o tenante agravante. Así, lo que se busca hacer es que se busca flexibilizar los pisos de sanción, que a veces podrían ser imposibles de pagar para empresas de menor tamaño. Eso es lo que hace esta indicación al proyecto de ley, presidente, y bueno, creemos que hemos de alguna forma levantado las principales, en el sentido que hemos escuchado las principales comentarios que había en este proyecto de ley. Ojalá así sea, presidente, para que pudiéramos actualmente avanzar en este proyecto. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, ministro. Bien, ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Consulta, antes de darle la palabra al señor Drago, salvo que el señor Drago quisiera inmediatamente comentar y posteriormente abrir. Ya. Sí. Ministro, ¿quiere inmediatamente informar sobre el informe financiero propiamente tal para poder...? Sí, claro, presidente. Mire, el informe financiero lo que establece es que en régimen el proyecto de ley va a tener un gasto de 1.660 millones de pesos. De eso, en gasto en personal son prácticamente algo menos de 1.400 millones de pesos y el gasto de operación son cerca de 300. Ahora,
Mira, en el año 1, o sea, no en régimen, sino que en el primer año, son prácticamente 1.750 millones de pesos, porque también hay que hacer inversiones iniciales por prácticamente 500 millones de pesos y bienes y servicios de consumo que sobre todo corresponden a los concursos de ADP, ¿no es cierto? Por algo más de 100 millones de pesos, porque se consideran recursos para realizar todos los concursos iniciales, y el gasto por concurso son cerca de 11 millones de pesos. Entonces estamos pensando en que se van a realizar 10 concursos que corresponden a los consejeros, pero además también a los altos directivos para implementar la institución. Eso sería, presidente, lo que podría informar. Gracias. Gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra? Sí, adelante. Una consulta del senador. Muy buenos días, ministro. Buenos días a todo su equipo, al subsecretario, a don José Riquelme. Una de las cosas que en general nos parecen bastante bien las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo y que cumplen con lo que ha sido nuestras conversaciones y análisis de estas últimas semanas. Quizás la duda que salta es por qué hacerlo depender del Ministerio de Economía. Es como un poco... A ver, a mí me han dicho que es como darle un carácter demasiado economicista, por así decirlo, al organismo. Quizás saber cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos de por qué se estaría dejando la coordinación, digamos, el enlace con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Muchas gracias. Gracias, senador. Yo quisiera hacer una consulta que más allá de lo que nos ha planteado, a mí me parecen bien las indicaciones y creo que es algo que se había reivindicado por algunos sectores desde un comienzo, tuvimos dudas, bueno, finalmente es bueno que haya un organismo especializado que tenga su propio desarrollo. Pero yo quiero hacer una pregunta previa, que todo este proyecto está ligado al tema de la relación entre individuo y sociedad, ¿no? Porque la sociedad supone un conocimiento común y reglas comunes, en fin, y aquí se está poniendo restricciones para los datos personales, para el individuo respecto a esa sociedad. A mí la pregunta que quiero hacer es básicamente de la relación entre estas regulaciones y los organismos públicos, porque los organismos públicos tienen que conocer muchas cosas de las personas y tienen que conocerlas sin ser públicas, pero tienen que conocerlas ya sea en una especificidad tributaria o en otras. Pero ¿cuál es el límite de eso? Me gustaría conceptualmente conocer la visión del ministro respecto a cuál es el límite de eso. Yo viví en México y en México se consideraba que no podía haber un carnet de identidad, no podía haber RUT, ¿no es cierto? No se podía tener identificados a los ciudadanos de esa manera, y entiendo que Estados Unidos tiene algo parecido, en fin. ¿Cuál es el límite que aquí estamos planteando? Por ejemplo, siempre hemos alegado de que es necesario saber quiénes son los dueños de las empresas y hemos acordado un registro. ¿Eso va a ser público? Bueno, yo quiero decir, ¿eso está considerado que algo que afecta a la individualidad? ¿Dónde está el límite? Siempre hemos dicho también de que es importante que los que son sancionados por impuestos internos, esto sea público, no tendría las personas que han transgredido ciertas normas. En fin, y hemos ido creando muchos registros. Esos registros son públicos en general, de distinta naturaleza. Bueno, ¿cuál es el criterio respecto a, primero, esto no va a afectar la elaboración y la formulación de esos registros, el desarrollo, y por otro lado, cuál es el nivel de publicidad que estos pueden tener? Lo digo porque si bien yo creo que la individualidad requiere proteger los datos personales, también la sociedad requiere saber de las personas lo suficiente como para poder vivir de mejor manera en conjunto. Esto es una pregunta que no tiene que ver con el tema que usted ha presentado, pero tiene que ver con el conjunto de proyectos. Me gustaría conocer tanto su visión como después del señor Drago, que está desde el comienzo en todo este debate, y creo que sería bien interesante poder conocer
la reflexión que ha habido detrás de ello. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra, ministro, y después al señor Drago. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, mire, entonces, en relación al tema de la dependencia del Ministerio de Economía, la verdad, la primera cosa que sí quisiera decir es que no existe una dependencia, ¿no es cierto? Lo que existe es un relacionamiento, porque efectivamente esta agencia va a ser autónoma, por lo tanto no depende de lo que determine el Ministerio de Economía, sino que se va a relacionar con el Estado a través del Ministerio de Economía. Ahora, claro, ahí la pregunta también del senador es ¿por qué no otro ministerio? Claro, podría haber sido otro ministerio, sí, pero lo único que nos pareció es que de alguna forma lo que estamos haciendo es que hoy día existen muchos datos personales de alguna forma dando vuelta, y lo único que estamos tratando de hacer es en ese sentido que las personas tengan tranquilidad en que va a haber un registro, ¿no es cierto?, donde van a estar sus datos bien guardados. Ahora, eso también es muy importante para algunas industrias que hoy día justamente están ocupando datos personales, y por eso nos pareció que también desde ese punto de vista esto era un fomento, una cierta inversión y una atracción de capitales que podía ser interesante, pero obviamente sí estamos disponibles a escuchar distintas opiniones. Nos parece que aquí queda bien con su relación con el Ejecutivo, pero bueno, es parte de la discusión que podemos tener. Y con respecto a la pregunta del senador Montes, yo diría que aquí no se restringe ningún registro público. Aquí simplemente lo que estamos tratando de hacer es que sí darle tranquilidad a las personas que sus datos personales van a estar en una agencia, ¿no es cierto? Y eventualmente eso significa que si estos fueran mal ocupados, ¿no es cierto?, como puede hoy día ocurrir, que muchas veces nuestros datos personales los tengan algunos terceros y lo ocupen para, ¿no es cierto?, para hacer sus campañas de marketing o lo que sean, ese tipo de cosas esté bien resguardado. Pero en ningún momento queremos restringir lo que son los datos personales de registros públicos ni de transparencia que ellos tienen. Aquí simplemente lo que estamos tratando de hacer es darle tranquilidad a las personas acerca de sus datos personales están siendo bien manejados y no pueden ser simplemente ocupados con terceros para beneficio propio sin que lo sepan las personas. Eso es lo que respondería por ahora, presidente. Gracias. Gracias, ministro. Inmediatamente le ofrezco la palabra al señor Drago, que ha estado en el debate, como digo, desde el comienzo y nos puede ayudar a clarificar aspectos. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir una presentación. Creo que ya se ve, ¿cierto? ¿Está a la vista la presentación, me imagino? Sí, está a la vista, sí. Ya, excelente. Puedo decir que, bueno, yo fui presidente del Consejo para la Transparencia, he estado en esta conversación desde hace mucho tiempo y los temas de protección de datos personales. Hablo aquí desde la academia y desde mi opinión personal, y por una nota de transparencia justamente, no asesoro a nadie, ni estoy comprometido de ninguna forma profesional con alguien involucrado en protección de datos o con el tratamiento de datos personales. Miren, yo voy a ser bien honesto, tengo una posición bien clara, posición que he construido después de dialogar con distintas autoridades de protección de datos en el planeta, digamos. Estoy hablando con la Autoridad Británica de Protección de Datos, con las alemanas, porque hay una a nivel federal y otra a nivel de los estados, con los canadienses, con los mexicanos, con los argentinos, con suizos, en la OECD, por cierto, largamente. Y tengo una convicción que creo que es distinta a la que se ha venido planteando, la verdad. Creo que básicamente hay que robustecer la institución que tenemos en vez de crear otra nueva. Yo creo que no hace falta para nada, más bien sería contraproducente esta propuesta de crear una agencia de datos personales separada del Consejo para la Transparencia. Yo sé que han habido conversaciones distintas en la comisión, pero les voy a plantear los elementos por lo que yo creo y que no son tan distintos a lo que han venido planteando, pero en realidad
creo que hay un error conceptual por detrás. Voy a plantear básicamente 4 temas. 2 instituciones es garantía de inseguridad jurídica, de conflictividad. Y finalmente no le va a servir al ciudadano este conflicto permanente entre 2 instituciones. Crear una institución separada del Consejo de Transparencia es contrario a toda la tendencia global, y se lo voy a mostrar. Crear una institución nueva, en realidad también creo que no es un buen uso de recursos públicos cuando se pueden ocupar infraestructuras que ya existen y experiencias que ya existen, know-how que ya existen, y sobre todo un aparataje administrativo que está funcionando. Y además yo creo que la propuesta en la indicación, la autonomía es cuestionable, creo que no es realmente autónomo. La coordinación regulatoria que se plantea yo creo que no va a funcionar sencillamente, y voy a plantear un par de cosas más. ¿Por qué le planteo la inseguridad jurídica, la conflictividad? 1/3 de las decisiones del Consejo de la Transparencia incluyen elementos de protección de datos. O sea, de cada 3 casos, 1 va a quedar en un limbo de qué criterio se tiene que usar, el de la Agencia de Protección de Datos separada o el del Consejo para la Transparencia. Esto no lo va a resolver esa coordinación regulatoria que se plantea en las indicaciones, porque eso es para las reglas generales, para cuando se ocupe la facultad normativa. Esto no, este es el día a día del Consejo para la Transparencia, resolviendo cientos, sino miles de casos todo el tiempo, donde se cruza la protección de datos con el acceso a la información pública. La información que está en la comisaría virtual, por eso lo pongo ahí de ejemplo. ¿Qué criterio se va a usar? El de la Agencia de Protección de Datos nueva, el del Consejo de la Transparencia, cuando algo lo solicite vía acceso a la información. Las liquidaciones de sueldo de los funcionarios públicos, la información que está en manos del registro civil. Hemos visto un bien sustantivo debate, a mi juicio muy importante, sobre la protección de la información que está en el registro civil frente a las licitaciones de los pasaportes, digamos, y la posibilidad de que se lo ganen empresas internacionales. Bueno, ¿qué criterio se va a aplicar? El de la Agencia de Protección de Datos, el del Consejo para Transparencia, cuando se solicita una solicitud, cuando se resuelva o se discuta una solicitud de acceso a la información. Eso no lo resuelve la coordinación regulatoria, esos son solo dificultades, esos son solo problemas para el ciudadano, porque las agencias van a discutir entre ellas y van a invertir su tiempo en eso, sus recursos en eso, y el ciudadano lo único que va a hacer es ver postergado o ver desprotegido un derecho de los dos, digamos, o el de la transparencia, o el de protección de datos, o etcétera. Entonces, básicamente, creo que lo único que esta propuesta o es crear una agencia separada, creo que es garantía de conflictividad, garantía de inseguridad jurídica, y la forma de resolver las diferencias entre las agencias sencillamente no tiene ningún sentido, son un intercambio de oficios para la facultad normativa, oficios que, bueno, se tienen que considerar, dice, punto, o sea, si están tienen una diferencia sustantiva, nadie la va a resolver, digamos, y va a quedar sencillamente en un limbo. Miren, aquí se ha hablado mucho de la experiencia comparada. Y han dicho, miren, estos son los países de la OECD. Yo, de paso, trabajé en la OECD, fui vicepresidente del Grupo de Integridad de la OCDE, conozco perfectamente la posición y los planteamientos de la OCDE en esta materia en muchos ámbitos, pero cuando se hacía la comparación era bien absurdo, porque estamos comparando países que no tienen transparencia o que no tienen un equivalente al Consejo para la Transparencia, diciendo, ven que tiene una agencia de protección de datos separada. Sí, claro, porque no hay un ente autónomo robusto en materia de transparencia como tiene Chile, como sí tiene Inglaterra, como sí tiene Alemania, como sí tiene Suiza, como sí tiene México, como sí tiene Australia, como sí tiene un montón de otros países donde básicamente cuando ha habido una institucionalidad de transparencia sólida, se ha reunido la autoridad de protección de datos en una sola autoridad. Porque la clave aquí es la autonomía. La autonomía no solo frente al sector privado, digamos, que es la lógica de los entes regulatorios como la Comisión del Mercado Financiero, como la Superintendencia, sino que autonomía frente a la autoridad pública, frente al gobierno de turno, frente a las autoridades, porque aquí hay un riesgo en materia de atentado a las libertades individuales y a las garantías constitucionales, que es muy serio, digamos, y que por eso esa autonomía frente al gobierno es tan relevante. Y por eso, quizá la autoridad más renombrada en el planeta, que es la británica, la del Reino Unido,
es la Autoridad de Protección de Datos, es la Autoridad de Transparencia, es Information Commissioner Office, no es Data Protection Commissioner, no, es la Autoridad de Transparencia británica la que se hace cargo de protección de datos y ha sido una de las más relevantes en el globo, la que enfrentó la crisis de Cambridge Analytica, la que ha dictado jurisprudencia leída en todo el planeta, principalmente en Europa, pero nosotros también desde Chile. Y bueno, y es transparencia con protección de datos. Lo mismo en Alemania, a nivel de Alemania federal, digamos, del gobierno central, y a nivel de cada uno de los estados alemanes, Bavaria, etcétera, tienen su agencia de transparencia y protección de datos en una sola entidad, no la separan. ¿Por qué? Por lo mismo que les planteo, la conflictividad, las materias que tienen que tratarse conjuntamente, porque siempre hay que buscar un equilibrio en estas materias, porque el Estado es un tratador sustantivo de datos personales que tiene que ser controlado desde afuera con una entidad autónoma del gobierno de turno. Lo mismo en México, que pasó por varias etapas y decantó en una sola gran entidad de transparencia y protección de datos, acceso a la información y protección de datos personales. Entonces Inglaterra, Alemania, en todos sus niveles, Suiza, en todos sus niveles también, por cierto, en México, en Serbia, en Malta, en Inglaterra, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Australia, por cierto. Australia pasó desde que estaba reunido y después lo separaron. Y se usó como ejemplo, ven, hay que separar esto, no funciona junto. Australia lo separó. Australia lo separó porque un gobierno liberal, un gobierno que duró un meses, porque su propio partido después destituyó al primer ministro, que había que impulsar un recorte del gasto fiscal muy significativo, como del 10%, por lo tanto había que eliminar agencias, y lo que eliminó, curiosamente, fue el financiamiento a la transparencia. Entonces quedó sin transparencia y solo protección de datos personales, porque eso tenía financiamiento del sector privado que aportaba, digamos, al regulador. ¿Y qué pasó? Ese gobierno duró muy poco, fue reemplazado y de nuevo se reunieron en una sola entidad, transparencia, acceso a la información y protección de datos en Australia. En Canadá es un caso muy interesante porque muestra este matiz o sustantiva diferencia, que es cuando no tengo una autoridad de protección de datos, perdón, de transparencia, de acceso a la información autónoma, robusta. Canadá tiene a nivel de sus estados reunido transparencia y protección de datos. ¿Por qué? Porque transparencia y protección de datos a nivel de los estados canadienses tienen autonomía frente al gobierno estatal. Pero a nivel federal no. Y todos decían, ven, Canadá lo tiene separado. Claro, porque la autoridad de transparencia canadiense en realidad es un ombudsman, que no tiene facultades sancionatorias, que no tiene facultades normativas, que lo que puede hacer es enviar una carta de reproche a alguno de los ministros o miembros del Parlamento por no haber transparentado cierta información o no haber dado acceso a una solicitud de acceso a la información. Entonces, lo que el Consejo de Transparencia tiene, cuando esto pasa, sanciona partiendo por el 20% del salario del funcionario. En Australia, a nivel federal canadiense, es una carta. Por eso no se podía juntar transparencia y protección de datos a nivel federal en Canadá. Pero ¿qué es lo que hicieron ahora? Lanzaron una consulta a los estados canadienses diciendo, bueno, ¿qué les parece reunir a nivel federal y cambiar la institucionalidad de transparencia y reunir en una sola autoridad a nivel federal transparencia y protección de datos? Y España yo creo que es el caso más emblemático porque se cita mucho en Chile, porque efectivamente ahí se creó la Comisión de Transparencia, el Consejo para Transparencia y Buen Gobierno español, y está separado de la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, que es muy reputada, cuya jurisprudencia es muy leída en Chile, y que básicamente y es muy autónoma, digamos, del gobierno de turno. ¿Qué pasó ahí? Que cuando se creó el Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno español, que de consejo no tiene nada porque es una autoridad unipersonal, tiene solo el nombre, digamos, de consejo, en realidad no se le dio un nivel de autonomía verdadero. Tampoco tiene facultades sancionatorias, tampoco puede, muy diferencia sustantiva con la Agencia de Protección de Datos. Y depende del gobierno de turno. De hecho, ha pasado mucho tiempo sin que después de que renunció la autoridad anterior, en realidad falleció, mejor dicho, no se ha nombrado una autoridad nueva, han pasado meses,
Bueno, no es una autoridad comparable al Consejo de la Transparencia chileno o al AICO británico o la autoridad alemana o al mexicano. El nivel de autonomía que tienen es mucho menor. Por eso no se ha reunido transparencia y protección de datos a nivel del gobierno central español. ¿Pero qué ha pasado? Las autonomías empezaron a decir, ¿saben qué? Esto no funciona separado. Y en Andalucía reunieron las dos agencias, transparencia y protección de datos. ¿Y saben qué me decían los españoles? Nos dimos cuenta que esto era un vals que tenía que bailarse juntos, que tenía que estar perfectamente sincronizado. Si no, no funciona, si no causa un sinfín de dificultades, si no, no funciona ni para la transparencia ni para la protección de datos personales. ¿Para qué hablar en esta comisión de que, a mi juicio por lo menos, no es un buen uso de los recursos del Estado estar creando una agencia nueva cuando ya se tiene un Consejo para la Transparencia funcionando, donde se pueden usar las economías de escala, la curva de aprendizaje es mucho más corta, donde muchos de los recursos que se usan del aprendizaje administrativo se comparten, y en definitiva se puede hacer un mejor uso de los recursos del Estado. Eso yo creo que no es algo que no tenga que decir acá. Y como les decía, esta agencia va a tener que velar por el correcto tratamiento de datos personales que se hace tanto el sector privado como el sector público. Y cuando hablamos del sector público, hablamos del Estado panóptico. Esta imagen que ustedes ven aquí a la derecha, que es de una cárcel, es un concepto muy antiguo de arquitectura panóptica, donde básicamente se pone, el concepto es que siempre me están vigilando, o siempre está la posibilidad de que me estén observando y yo nunca sé si en ese minuto determinado me están observando o no. Por eso el control es tan efectivo en ese tipo de diseños de cárceles, digamos, porque el presidiario se ve expuesto siempre a la observación, pero no sabe si el guardián en ese minuto lo está mirando o no, y por eso el control es tan efectivo a pesar de que no se esté ejerciendo la autoridad directamente. Ese es el riesgo. Aquí no estamos hablando de llamadas molestas por abuso del número telefónico, que por cierto también lo es. Estamos hablando del abuso mediante el control, mediante la posibilidad de manipulación que se puede hacer de las personas a través del tratamiento de sus datos personales de un modo ilegal. Lo vimos en Cambridge Analytica, lo vimos en elecciones norteamericanas, lo vimos en elecciones brasileñas, empezó a pasar en varias elecciones en India, y bueno, esto no se trata solamente de una arista económica, sino que tiene una arista de derechos fundamentales, de una arista cultural, una arista social y también económica, pero esa es la última derivada, y por cierto, muy relevante para países como nosotros, que tenemos que aprovechar las ventajas o las oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial, pero la protección de datos personales significa que se pueden usar esos datos de un modo regulado, de un modo protegido, en un ambiente regulatorio que permita su uso legítimo sin exponer a las personas al abuso de las autoridades públicas o al abuso de los poderes a nivel privado. Y que no pase lo que hemos visto recientemente en el país. O sea, se entregaron 15 millones de números telefónicos, direcciones particulares y datos comerciales desde la Subtel a una empresa encuestadora, Academ. Se usaron datos personales para difundir opiniones de ciertas autoridades, datos que se habían recopilado porque se habían postulado al sistema de admisión en educación. O sea, uno puede nombrar un montón de situaciones donde se exponen los datos, donde se utilizan y se pueden potencialmente mal utilizar datos personales desde la autoridad pública para fines que no son lo que se determinaron al momento de recopilar ese dato, al momento de que las personas consintieron en entregar su información. El proyecto, así como está planteado, no garantiza la autonomía del órgano, de esta agencia. Son 3 consejeros que se nombran a través de la propuesta del presidente con ratificación de 2/3 del Senado, pero sin embargo el presidente y vicepresidente del órgano, que se eligen de entre estos mismos 3, son nombrados directamente por el presidente de la República.
Entonces, ¿qué autonomía tiene alguien que aspira o que va a ser nombrado por el presidente de la República como presidente de esta entidad? ¿Qué autonomía va a tener frente a esa misma autoridad? O sea, frente a ese mismo gobierno encabezado por ese presidente en ese momento, sin mencionar los cambios que potencialmente vamos a tener en el régimen presidencial. Pero pensando en las circunstancias actuales, esa autonomía de esa autoridad, de ese presidente de esta Agencia de Protección de Datos es muy discutible, francamente, y a mi juicio no va a cumplir con los estándares de autonomía que se exigen internacionalmente para que el país sea reconocido como país adecuado por la Unión Europea, para que podamos suscribir el convenio 108 del Consejo de Europa, para que en definitiva podamos interactuar con el resto de las autoridades de protección de datos a nivel global y tener abierta la posibilidad de intercambiar datos con economías tan grandes como la europea, sin necesidad de estar chequeando cada vez, emitiendo un certificado de que hay un correcto uso de datos personales, sino que el ambiente regulatorio nacional es reconocido por los europeos, por lo tanto se permite el intercambio, el libre flujo de datos entre las dos economías. Entonces, no creo que la solución de autonomía que se plantea sea la adecuada, sea suficiente. Creo que no es suficientemente autónomo esta autoridad de protección de datos. Ya lo dije, la coordinación regulatoria que se plantea con este intercambio de oficio en los borradores de normativas generales, la verdad que no encuentro que solucione nada. O sea, cada día el Consejo de la Transparencia va a resolver un caso, cada día la autoridad de protección de datos va a reconocer el ejercicio de un derecho, y eso, la coordinación no va a existir y va a ser un completo, permanente conflicto. Y no puede además haber dos criterios, un criterio de tratamiento de datos para el Estado y otro criterio de tratamiento de datos para el sector privado, digamos. Ambos tienen que cumplir las mismas reglas. El Estado va a tener autorizaciones especiales mediante ley, que es lo que corresponde en las limitaciones o en el ejercicio de ciertos derechos, y el sector privado se va a tener que ceñir esta ley también, digamos. Por lo tanto, y en eso no dificulta nada el acceso a datos que planteaba el presidente de la comisión, el senador Monte, en términos de que el Estado se haga de cierta información para poder cumplir con sus fines. Pero eso va a seguir siendo así y tiene que ser así. El punto es que para que cumplan sus fines, no se desvíen esos fines y esta información no desvíe su finalidad hacia otras situaciones, como lo que pasó ahora con la información entregada a un encuestador. Entonces, y además, bueno, esto de que se relacione con el Ministerio de Economía, la verdad que esto, como les decía, está en el ámbito de la manipulación, del abuso, está en el ámbito de del uso político incluso, está en el ámbito de los derechos fundamentales, no en el ámbito económico. De hecho, lo que pasa en Europa es que las principales sanciones de la agencia europea, las que se conocen son de otro tipo, son a Facebook, porque son las más, en términos de monto, son las más graves, digamos, pero en el día a día de la agencia europea, las principales son establecimientos de salud público, donde se violan datos personales o se hace un maltratamiento de carácter menor, no son graves esas situaciones, pero el día a día son principalmente en establecimientos públicos de salud. Entonces, esto no está, a mi juicio, yo creo que la solución debería ser que se relacione con el Ministerio Secretario General de la Presidencia, digamos, que la entidad que ve con que se relacionan ciertas autoridades relacionadas con derechos fundamentales, como el Consejo para la Transparencia y otros. O en último caso, con el Ministerio de Justicia, pero creo que debería ser la Secretaría General de la Presidencia. Pero creo que la solución así planteada, a través de una nueva entidad, creo que no va a funcionar. Creo que la garantía a la conflictividad, a la judicialización eventualmente, no va a haber una autonomía real, y creo que francamente no es el camino que debiéramos elegir. En el planeta lo que se hace cuando hay una autoridad de transparencia robusta, autónoma, es reunir transparencia y protección de datos. Y aquí estamos eligiendo el camino que están retrocediendo en España y en otras latitudes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Drago. Muy interesante. Este es un tema que se ha discutido de distintas maneras en muchos momentos.
Lamentamos no saber que usted iba a plantear esto porque deberíamos haber invitado probablemente a Felipe Arbó o a alguien de los que más ha sostenido lo contrario. En todo caso, le ofrezco la palabra al ministro si quisiera reflexionar en relación a los argumentos que se han dado. Yo quisiera insistir en una cosa. Una cosa es la institucionalidad. La institucionalidad no tiene por qué ser desde arriba hasta abajo, separado, junto a lo que sea. Hay funciones comunes. Yo creo que cómo se recepcionan los reclamos, las preocupaciones, no tiene por qué ser necesariamente de instituciones totalmente centralizadas. Y quiero insistir en la discusión sobre lo que significó ¿cómo se llama? Todo el sistema Chile Atiende, en que recibe los problemas en un lado y se procesan hacia arriba. Aquí hay toda una idea de que esto debe ser una institución de arriba hasta abajo. Yo creo que de una vez por todas eso debiéramos superarlo para tener un Estado más racional en su relación con la sociedad y además organismos que no solo son un canal, sino que fiscalizan que efectivamente se responda dentro de los tiempos. Me gustaría una reflexión también sobre eso. Y lo segundo, una cosa es la institucionalidad y otra cosa es el concepto. Porque, ¿cuál es el límite? Porque usted puso ejemplo, pero ¿cuál es el límite? Le pregunto al señor Drago, después de que el ministro haga sus reflexiones, ¿cuáles son las limitaciones objetivas de los datos personales conceptualmente? ¿Dónde está la limitación? Porque DICOM, por ejemplo, saber o no quiénes están en DICOM, ¿ese es un dato de carácter personal? ¿Es un dato que tiene una connotación económica y social? Hoy día entiendo yo que eso cuesta bastante llegar a esa información y normalmente opera a través de ciertas redes que tienen algunas empresas, sobre todo los bancos y otros. ¿Cuál es conceptualmente dónde se pone el límite de los datos de las personas y particularmente el límite para los organismos públicos? ¿El Estado debe saber quiénes son los dueños de todas las empresas con nombre, apellido, RUT? ¿Ya? Y por lo tanto esas personas que reciben ciertos beneficios, saberlo. El Estado debe saber en qué invierten las personas. Quiero preguntar conceptualmente cuáles son los límites, porque hay límites. Señor ministro, sobre la presentación del señor Drago y sobre los distintos temas, le ofrezco la palabra. Bueno, mire, presidente, bueno, creo que siempre es bueno agradecer las presentaciones. Yo entiendo que hay distintos puntos de vista, está muy bien. Sí quería decir ciertas cosas, miren, en relación a la autonomía. Lo que sí yo creo que efectivamente este es un organismo bastante autónomo, porque efectivamente los consejeros van a ser designados por el presidente de la República previo concurso ADP, pero fíjese que tienen además que ser ratificados por el Senado, con 2/3 del Senado cada uno de ellos. Esta es una... de hecho, estos 2/3 del Senado es incluso un quórum mayor que lo que requiere hoy día cualquier consejero del Banco Central. Y yo creo que no podríamos cuestionar que el Banco Central de por sí es obviamente autónomo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el punto es que aquí, de hecho, lo que ocurre es que primero, efectivamente, si bien esto va con una recomendación del presidente de la República, es el Senado por amplia mayoría que va a justamente aceptar a ese consejero o rechazarlo. Y lo otro que también le da bastante autonomía es que en sus decisiones ellos no pueden llegar y ser removidos por decisiones del Ejecutivo. O sea, para su remoción ocurre solamente a través de ir a la Corte Suprema y solicitarlo, ¿no es cierto? Y no solamente el Ejecutivo, sino que también puede hacerlo el Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los consejeros, primero la determinación de ellos y la forma como se lleva a cabo con un quórum tan alto en el Congreso, el Senado en específico, así como su remoción, que es difícil de hacerla, o sea, no hay barreras grandes para hacer las remociones, le da mucha autonomía a este organismo público y como le digo, incluso creo una autonomía en el sentido incluso superior a la del Banco Central. Nos da la impresión de que creo que siempre es opinable. Yo comparto, nosotros como Ejecutivo habíamos ido primero con el proyecto de ley diciendo que esto fuera parte del Consejo de la Transparencia, por lo tanto es opinable, me parece bien,
que opinemos así, pero sí también hay que darse cuenta que hay varios países OCDE yo diría la gran mayoría de los países OCDE tienen efectivamente separadas ambas instituciones. Hay algunos que lo tienen juntos, pero la gran mayoría lo tienen separados. Y yo creo que una de las razones es porque efectivamente en lo que corresponde a los datos del sector público, bueno, eso obviamente están regulados por el Consejo de la Transparencia, pero no así los datos que corresponden más al sector privado, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de los datos aquí van a ser en el sector privado. Por lo tanto, eso significa que sí hay que darse cuenta que si bien existe cierta sinergia, la sinergia no es muy alta, porque efectivamente hay muchos datos que son del sector privado que hoy día no están o no caen bajo la regulación del Consejo para la Transparencia. Entonces sí creo que es un debate atendible, siempre me parece razonable, pero desde ese punto de vista, en lo que sí yo creo que hablar de que hay un desperdicio de los recursos públicos, la verdad no lo creo, porque tal como le digo, me parece muy atendible, hay razones por las que efectivamente hay razones para tenerlos por separado, sobre todo porque las sinergias son bajas. Entonces, por eso que también nosotros hemos optado por esta indicación. Sí, tal vez, presidente, yo concuerdo con usted, tal vez podríamos escuchar alguna otra opinión distinta para que ustedes finalmente pudieran tratar de avanzar, ¿no es cierto? Y ojalá pudiéramos avanzar con el proyecto y ojalá votarlo en la medida que ustedes se sientan como al respecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, ministro. Sobre el tema de los sustantivos de la información misma, qué es lo que es dato personal, qué es lo que no es, ¿cómo lo ve eso, ministro, usted? O sea, ¿cuál es el límite conceptual? Yo quiero, le puse el caso de ICOM, también le puedo poner el caso del banco de datos de violadores, por ejemplo, de su ADN. ¿Dónde están los límites? Eso es lo que yo quisiera entenderlo más conceptualmente, porque me imagino que esto va a generar después conflictos. Esto va a ser un tema de mucho conflicto. O sea, ¿qué se puede saber o no de las personas? ¿Con qué grado de publicidad? ¿Cuál es aquello que no se puede saber y cuál es aquello que depende de ciertas circunstancias? Bueno, pues si quiere usted lo dejamos al especialista en este tema, que es el señor Drago, haga una... Ministro, ¿quiere señalar algo? ¿O prefiere que hable de Drago? No, mire, presidente, le podemos pasar la palabra obviamente al señor Drago. Mire, yo lo que sí creo es que esa discusión que usted estaba poniendo sobre la mesa es una discusión muy relevante y que tenemos que tener como sociedad, y me parece que justamente en este Congreso donde se tiene que dar ese tipo de discusiones. Eso significa que, por ejemplo, cuando usted hablaba de registros públicos, de personas que ¿no es cierto?, han hecho algún delito, lo que sea, creo que efectivamente esa discusión puede ser relevante, puede ser necesario hacerla transparente, pero eso es algo que tiene que ser facultado también por este Congreso y una discusión que tenemos que ir teniendo seguramente más caso a caso. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra, señor Drago. Gracias, presidente. Cuando hablamos de protección de datos personales, estamos hablando del derecho a la autodeterminación informativa. Eso quiere decir que las personas tienen derecho a controlar la divulgación de su información personal. ¿Qué información personal? Toda la que diga relación con una persona determinada o determinable, digamos, si yo puedo a partir de cierto elemento determinar que es de una persona específica. Eso es todo, es la información de salud, de educación, es mi currículum, es mi dirección particular, mi teléfono, mi correo electrónico, mi número de root, mi nombre completo, mi origen étnico, mi orientación sexual, mi identidad de género, en definitiva, cualquier información determinada, específica sobre una persona determinada o determinable. Por lo tanto, eso tiene hoy día, y después de una evolución jurídica que partió de los 70, justamente por los riesgos que implicaba el desarrollo tecnológico, eso hoy día tiene un nivel de protección. Por lo tanto, las personas tienen derecho a la autodeterminación informativa, a decidir en qué medida se divulga o no su información personal.
y a controlar esa información. Por lo tanto, y ese conjunto y esas reglas, digamos, detrás del tratamiento de datos personales se rige bajo ciertos principios, el principio de licitud, de finalidad, de minimización, el principio de limitación del plazo, de responsabilidad, de seguridad. Entonces, básicamente las personas tienen derecho, todos están entregando sus datos personales todo el día. Uno sale a la calle, lo están grabando las cámaras de seguridad, hace un pago, está asociado el RUT y mi cuenta bancaria, con la compra misma, que todo eso va quedando registro electrónico. Mi teléfono celular está emitiendo un bip permanente, por lo tanto está el registro de mi circulación por la ciudad, tengo el intercambio de distinta información a través de redes sociales. Las personas tenemos que compartir información para vivir en sociedad, pero esa información, en el momento que se comparte, no quiere decir que se pierde totalmente el control o que las personas no tienen derecho a que esa información se use solo bajo ciertas reglas, bajo ciertos límites, bajo ciertas condiciones. El CNIP del celular que marca mi ubicación no tiene por qué ser compartido por mi empresa de telecomunicaciones, y de hecho no lo hacen. Esa cámara de seguridad cuando yo fui a comprar a una farmacia o a un supermercado, no tiene por qué mantener el registro de mi imagen por más de cierto tiempo si ya cumplió la finalidad para la cual fue recogido, que era la seguridad de funcionamiento de ese local. Si alguien hace reconocimiento facial de mi imagen, me tiene que informar, me tiene que consentir. Yo tengo que, en el principio, licitud, donde básicamente tiene que haber una licitud, una legitimidad en la recopilación y el tratamiento de los datos personales que hacen las autoridades y que hace también los privados. Y la primera fuente de legitimación es mi consentimiento. Yo tengo que autorizar a que se usen mis datos. En el caso del Estado, muchas veces ese consentimiento es reemplazado por la ley, pero es una ley de rango, del ordenamiento jurídico, un rango muy elevado. No es un reglamento cualquiera de un ministerio, no es una resolución ministerial, no es un acuerdo municipal por el cual se hace reconocimiento facial a la salida de algún metro, digamos. Entonces, todo esto se rige, no quiere decir que no se intercambien los datos, no se utilicen los datos, sino que tienen que utilizarse los datos bajo ciertas reglas, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, el principio de minimización. Solo recopilo los datos exclusivamente necesarios para cumplir los fines para los cuales yo los voy a destinar, digamos. Por lo tanto, si se va a utilizar la información para una transacción específica, yo solo necesito el RUT de la persona y el monto de la transacción, no su dirección, no su correo electrónico que lo piden para todo, no su RUT que lo piden al momento de pisar una farmacia, no, en definitiva, digamos, o se tiene que eliminar esa información bajo el principio de un plazo de conservación. Se tiene que eliminar la información después de un plazo determinado si ya cumplió la finalidad para la cual se recopiló. Si yo estoy comprando a través de una gran tienda, digamos, como le llamábamos antes, un retail, y tengo una aplicación y recopilaron mi información para hacer una compra o para tener una tarjeta de crédito de ese retail. Si yo ya no compré más y quiero dejar de ser cliente o eliminé esa cuenta, yo debería poder exigir a ese retail que elimine toda la información referente a mi persona, incluyendo todas las transacciones que hice, porque yo dejé de ser cliente y no necesito esa información más. Entonces, presidente, no estamos hablando de que la información no se intercambie. Se tiene que intercambiar porque de esa forma vivimos en sociedad, pero tiene que intercambiarse en un entorno protegido, en un entorno regulado, en un entorno donde se respeten los derechos de las personas, en un entorno que se regula bajo ciertos principios y sobre los cuales las personas además tienen ciertos derechos, que son llamados los derechos ARCO. Tengo derecho a acceder a la información que tiene el Estado sobre mí, o que tiene cualquier particular sobre mí, y me deben informar detalladamente qué información tiene, de dónde, cómo la recopiló, cuál es su base de legitimidad, por lo cual tiene esa información de mi persona. A mí cada vez que me llaman por teléfono para ofrecerme algo, yo le digo, muy bien, pero dígame de dónde sacó mi número telefónico, digamos, porque yo no consentí en entregarle mi número a su compañía. Eso es el derecho a acceso, el derecho a la rectificación cuando se pide que se
hay una información equivocada sobre mi persona y se solicita que se rectifique. En fin. Muchas gracias. El Estado, los particulares tienen que poder intercambiar datos, pero tiene que ser en un entorno protegido. El ministro, perdón, el ministro está con un apuro que tiene que ir a la comisión de la Cámara, si le da una interrupción porque quiere hacer una reflexión o explicar la situación. Ya, pero solo una línea para lo de la mención que hizo el ministro de la OECD, para dejarle eso también de ese lado. En la OECD ustedes compararon países que no tienen transparencia, donde no tienen el nivel de desarrollo chileno institucional en materia de transparencia es muy superior a la media de la OECD. Muchos países de la OCDE no tienen los estándares de transparencia que tenemos nosotros, ni la entidad, ni una agencia de transparencia como la que tiene Chile. Por lo tanto, no es comparable nuestro estándar, no la OCDE, nuestro estándar son los países que tienen un nivel de transparencia robusto y a ver si efectivamente coincide con protección de datos. Y esa es la regla global, donde hay transparencia institucionalmente robusta, se reúne con protección de datos. Gracias. Ministro. Sí, presidente, mire, quería pedir la autorización para poder salir porque efectivamente necesito incorporarme a la Comisión de Constitución, si fuera posible. Y lo otro, presidente, también quería sugerirle que en la medida que hemos tenido un debate amplio en esta comisión, si usted lo tuviera bien, nosotros como gobierno quisiéramos subir la urgencia de este proyecto para que pudiéramos eventualmente votarlo, pero siempre y cuando ustedes lo tuvieran a bien, no tampoco queremos meter presión, pero creemos que como ya hemos discutido bastante, tal vez podríamos hacerlo. Pero se lo dejo planteado, presidente, para que lo conversen en la comisión. En todo caso, ministro, entiendo que el ánimo acá es tener una sesión más y votar. Pensábamos votar hoy día. Ya, pero no está la presidenta. Se ha planteado una crítica al modelo de agencia y es bueno profundizar en eso y votar, en la próxima sesión votar, pero a partir de tener un par de opiniones en esta misma dirección. Muy bien. ¿No? Pero el ánimo era votar hoy día. En todo caso, ministro, mi inquietud es ponernos un marco tan restrictivo que nos va a generar muchos conflictos. No sé cuál es la experiencia en otros lados. Yo sé que la declaración de patrimonio de intereses es pública, ¿ya? Y nadie podría alegar que son datos personales, porque es una ley, tal como se dice. Pero creo que cuando uno va a arrendar un departamento y le empieza a pedir datos a quien le va a arrendar, creo que también ese es un derecho del dueño del departamento, que le entreguen todo. No sé, a mí me interesa mucho conocer conceptualmente los límites y que no nos pongamos en una camisa de fuerza que nos va a generar rigideces muy grandes, entendiendo de que debe haber niveles de autodeterminación de la información, pero tiene límites puestos por la sociedad. Aquí el individuo es importante, pero también la sociedad es importante para vivir juntos. Bien, ministro, le agradecemos su aporte en esta comisión. Le vamos a pedir al señor Drago también que esté nuevamente con nosotros, si es posible, cuando tengamos ese diálogo, porque sería bueno conocerlo. Subsecretario Weber, ¿usted quería decir algo? No. Pensé que no iba a plantear la solución al tema de la cultura. ¿No? Eso lo hemos conversado ampliamente, presidente, y cuando usted quiera seguimos conversando. No, si lo que no tenemos es solución. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, señor Drago, y señor ministro y señor subsecretario. Gracias, presidente.